Nos preguntan mucho cuál es esa responsabilidad respecto de los taxes, respecto de, por ejemplo, cuando usted se casa con una persona y esta persona lo ha peticionado a usted, pero su cónyuge, es decir, su peticionante, tiene una deuda, por ejemplo, de taxes. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cuáles son sus soluciones? ¿Y cuál es su responsabilidad en relación con ello? Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo, no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. Y hoy vamos a hablar de cuál es esa responsabilidad de usted como beneficiario con base en esa persona cuando usted se casa y cuando ese peticionario quizás ha incurrido en una deuda de impuestos con el IRS. Son preguntas que a menudo nos hacen nuestros clientes potenciales durante las consultas. Es decir, que vamos a analizar este tema y cuáles son las soluciones al respecto de este tipo de situaciones. Entonces la pregunta central sería, cuando te casas, ¿eres responsable de una deuda tributaria que tu cónyuge ha adquirido? Pues vamos a analizar esto y mucho más. Principalmente esto es un aviso legal, puesto que no es un consejo legal lo que se está expresando aquí, son opiniones generales. Por otro lado, esta es una información de índole general y por supuesto no establece una relación de cliente-abogado. También de igual manera no somos expertos en taxes, yo no soy contador, tampoco soy, digamos, abogado de taxes, soy de inmigración, pero es un tema que se toca mucho en el derecho de inmigración, así que es por ello que lo vamos a explicar hoy en términos generales. Y pues por supuesto siempre está usted, digamos, como direccionado, recomendado para que busque una asesoría de un profesional. Y pues por supuesto vamos a ver qué es lo que escuchamos normalmente. ¿Qué sucede cuando te casas con alguien quien debe impuestos atrasados? Si usted se casa con alguien quien tiene una deuda tributaria, usted no es legalmente responsable para esa, es decir, por esa deuda que esa persona ha adquirido en el pasado. Esa deuda pertenece únicamente a su cónyuge, pero vamos a ver cuáles explícitamente son los elementos que debe tener usted en cuenta para usted no ser responsable de esa deuda. Recuerden que la ley estatal y la ley federal son distintos y pues por supuesto este tipo de deudas, estamos hablando de deudas federales, es decir, de deudas con el IRS. Respecto de otros tipos de deudas, usted tiene que mirar la ley estatal si usted es responsable de ello. Una pregunta básicamente razonable es en todo tipo de estas situaciones de impuestos, es si mi cónyuge debe impuestos atrasados, soy responsable, como lo decíamos anteriormente, entonces depende de muchas situaciones. La responsabilidad, por ejemplo, cuando se presenta una declaración conjunta, es decir, que se asume una responsabilidad de ambos cónyuges, es decir, la responsabilidad es solidaria, lo que significa que cada contribuyente es legalmente responsable de esa deuda, de ese atraso como tal. Aquí vemos digamos, como un resumen de todos los elementos principales de lo cual estamos hablando hoy. Las opciones cuando un cónyuge debe impuestos atrasados. Vemos el estado civil, por ejemplo, deuda tributaria antes de casarse. ¿Cuál es la responsabilidad fiscal? Ninguna. Los cónyuges, básicamente cada uno es responsable. Lo que se debe hacer es solicitar un estado del cónyuge agraviado en caso de que su reembolso es interceptado para pagar una deuda. Reembolso es decir, lo que le devuelve el IRS cada año. Por otro lado, la deuda tributaria en la sección amarilla, la deuda tributaria incurrió durante el matrimonio en un año en el que se presentó una declaración conjunta. ¿Cuál es su responsabilidad fiscal? Responsabilidad potencial. Debe demostrar que no tenía conocimiento de la deuda y que no se podía esperar razonablemente que lo supiera y que no recibió ningún beneficio del reembolso, es decir, actuó de buena fe. ¿Y qué debe hacer? Solicitar el cónyuge inocente que el cónyuge inocente obtenga la condonación, el perdón total de la deuda tributaria por los impuestos atrasados incurridos.
Ahora bien, la sección roja dice deuda tributaria incurrida después de su separación. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la responsabilidad fiscal? Si presentó una declaración conjunta, puede usted ser responsable. ¿Y qué debe hacer entonces usted? Solicitar un alivio de separación de responsabilidad para asumir la responsabilidad parcial. Si su cónyuge entonces incurrió en una deuda tributaria antes de casarse, usted no tiene una responsabilidad. Es decir, este es como un resumen ya de lo que vimos en la tabla anterior. Por lo tanto, si su cónyuge debe impuestos atrasados antes de casarse, entonces esas deudas son únicamente pues suyas para pagarlas. Asignación del cónyuge perjudicado. ¿Qué significa eso? Como resultado puede calificar para el estado de asignación de cónyuge perjudicado, como lo expresamos anteriormente, y el IRS, si el IRS, que es la agencia de impuestos de aquí de Estados Unidos, intercepta su reembolso para cubrir impuestos atrasados de su cónyuge. Por otro lado, si presentó una declaración conjunta al año en que su cónyuge incurrió en los impuestos atrasados, ampliando un poco más la información que vimos anteriormente, en ese caso se van a preguntar, por ejemplo, ¿usted sabía de los problemas de la presentación que llevaron a los impuestos atrasados? Segundo, ¿siguen juntos? Tercero, ¿se ha beneficiado en absoluto de la aclaración de impuestos fraudulenta? Es decir, ¿usted sabía de todo esto? Esto es un tema de buena fe. Y finalmente, pues vemos que el alivio del cónyuge inocente. ¿Qué significa esto? Si puede probar usted que no sabía que su cónyuge presentó una declaración incorrecta, puede calificar para aquello que se denomina alivio para el cónyuge inocente. Por otro lado, sin embargo, debe poder demostrar que no tenía conocimiento de los impuestos subestimados y que no podía haberlos sabido razonablemente. Finalmente, ¿cuál es la recuperación? Además, no puede beneficiarse de ningún reembolso recibido por el año que su cónyuge subestimó los impuestos. Sin embargo, se puede demostrar que no sabía por la presentación falsa, como lo hemos expresado anteriormente. Si reúne todos esos requisitos, disfrutará de la condonación, es decir, del perdón por la deuda tributaria sobre los impuestos atrasados a deuda. Un tema muy importante para aquellos que nos han preguntado y tomamos estos temas en serio porque yo sé que en muchas ocasiones a ustedes les preocupa. ¿Qué hago cuando me voy a casar? ¿Qué hago si esta persona tenía deudas? ¿Qué hago si no le alcanza, por ejemplo, el income, el ingreso para poder ser mi sponsor? Una affidavit of support, por ejemplo. Esos son temas que también veremos en otros videos. Pero siempre recuerde, tiene que acudir a su contador, al experto en taxes. Nosotros no somos expertos en taxes, pero estamos por lo menos brindándoles una guía respecto a qué es lo que se suscita en este tipo de situaciones. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video, que es un material de contenido importante, no solamente para ti, también puede serlo para quien lo pueda necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad.